Shalom, esta semana culminamos con los últimos dos mandamientos de los 613 mandamientos, haciendo una jornada en todo el año el estudio de los mandamientos. Es muy importante que nosotros dediquemos tiempo al estudio de los mandamientos porque es a través de ellos que vamos a entender el corazón de Hashem, lo que Hashem quiere que nosotros hagamos y lo que Él quiere que no hagamos. Como se ha dicho muchas veces, las leyes son una constitución, unas ordenanzas para mantener el pueblo ordenado. Dentro de estos últimos dos mandamientos encontramos el mandamiento 612, que es la lectura pública o el Hefal de el Sefer Torah. Se lee en Sukkot al final de los 7 años, en la festividad de Sukkot. Entonces, voy a comparar un poco lo que era lo que Dios le dijo a través de Moisés al pueblo que tenían que leer la lectura pública del Sefer Torah y lo que se hacía en Antiguo Medio Oriente, los hititas y algunas otras naciones alrededor de Israel, comparando un poco una con la otra. Sabemos que esto era un documento legal que se guardaba cerca de lo que era el arca, porque en Antiguo Medio Oriente los documentos legales se depositaban en los templos para guardar una copia. Una copia se le daba a los que habían entrado en el convenio y una copia se guardaba dentro de los templos para tener evidencia de que este convenio sí se hizo y tener el convenio ahí. Vamos a compartir aquí pantalla y voy a leer sobre el mandamiento, es el 612, y dice así. Mandamiento performativo. Deuteronomio 31:12 dice, reúne al pueblo, los hombres, las mujeres y los niños. Y dice, esencia, es una mitzvah reunir a todo Israel, a todo el pueblo de Israel, el segundo día de Sukkot, es decir, el primer día de Hol HaMoed, inmediatamente después del año de Shemitah, para escuchar la lectura de la Torá, de ciertas secciones del Humash o del libro de Barim. Esta es la mitzvah del Hakhel. Entonces, vamos a leer acá lo que es el mandamiento. Vamos a leer en el libro de Devarim o Deuteronomio. Y dice así. En el capítulo 31:10 dice, entonces Moisés le ordenó diciendo, a fin de cada 7 años, durante el tiempo del año de la remisión de deudas, en la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga a presentarse delante del Señor tu Dios, en el lugar que él escoja, o sea, estaba hablando el Beit Hamikdash o el templo en Jerusalén, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no la conocen la oirán y aprenderán a temer al Señor vuestro Dios mientras viváis en la tierra donde vosotros vais, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. Si nosotros vamos al capítulo 8 de Josué, vemos que esto ocurrió. Esta lectura se leyó una vez ellos cruzaron el Jordán, cuando estaban frente al monte Ebal y el monte Gazirim, el monte de la bendición y el monte de la maldición. Se hizo lectura de esto. Le voy a compartir aquí los pueblos hititas cómo hacían, para que vean que esto era una costumbre que se tenía en el antiguo Medio Oriente, para que el pueblo no se olvidara de las leyes, para que ellos pudieran guardar las leyes y saber las leyes que se habían establecido públicamente a todos, porque recuerden que todos tenían que sujetarse a la ley. Vamos a leer esto aquí, en español. Y dice así, los tratados hititas preveían, estoy leyendo aquí del Sonderban, del libro Sonderban de Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Dice, los tratados hititas proveían el depósito de documentos de tratados, convenios de cualquier materia, hierro, bronce, arcilla, piedra, plata, etc. Era conveniente tener una copia de estos documentos archivada, pero también posibilitar su futura lectura pública periódica. El documento se depositaba ante el Dios y se leía en presencia del rey y de los hijos del país, Haití. Se declararon maldiciones contra cualquiera que tuviera la osadía
de retirar, dañar, destruir o desfigurar el documento del tratado o pacto. Se establecieron maldiciones para la persona que modificara el documento. Recuerde que hay una parte en la escritura que dice que no le añadas ni le quitas a este libro de la Torá. Y en el libro de Apocalipsis dice que una persona que le añade o le quite, que su nombre va a ser quitado o va a ser borrado, depende de lo que haga. Esto no es nada nuevo, sino que son cosas que se entendían en el antiguo Medio Oriente, porque acá dice que que ellos declaraban maldiciones contra cualquiera que tuviera la osadía de retirar, dañar, destruir o desfigurar el documento del tratado o pacto, y se establecieron maldiciones para la persona que modificara el documento. Entonces, en el pueblo de Israel, el rey leía cada 7 años, leía lo que era la lectura pública y lo hacía en el templo, lo hacía en la corte de las mujeres, en el templo. Si vamos a la aplicación del templo, vamos a ir a la aplicación del templo de nuestro Moré Rico Cortés, vamos a ver, en dónde era que se hacía la lectura eh, de la Torá cada 7 años. Era aquí, precisamente aquí en este lugar. En este lugar, en el corte de las mujeres. El rey leía para todo el pueblo para que pudiera escuchar lo que Dios le había mandado. Eran ciertas partes que se leían del libro de Deuteronomio. Era el Shema, las bendiciones y las maldiciones y, otros pedacitos que se encuentran en el libro de Deuteronomio. Y se leían público para todo el pueblo, los niños, las mujeres, los hombres, inclusive el extranjero que estaba viviendo entre el pueblo. Esto era lo que se constituía el Jerjal, la lectura del Sefer Torah cada 7 años. Y este es uno de los mandamientos que se encuentra en la porción de esta semana. El otro mandamiento que se encuentra es de escribir el Sefer Torah, de escribir un Sefer Torah. Realmente el mandamiento es escribir el cántico que, que Moisés le dio al pueblo de Israel, pero se establece en la Gemara que no se puede escribir un parte de la Torá sin escribir toda la Torá. Entonces los sabios de ahí sacan que se debe escribir un rollo del Sefer Torah, que cada persona debe escribir un rollo del Sefer Torah. Es un mandamiento escribir un rollo del Sefer Torah. O podría ser conseguir a alguien que pueda hacerlo y pueda escribir el Sefer Torah, porque hay muchas leyes, cuando estudiamos las leyes de cómo se escribe un Sefer Torah, hay muchas leyes que, que hay para cómo se debe escribir el Sefer Torah, porque recuerde que está escribiendo un documento legal, no se le puede borrar, bueno, estábamos viendo ahorita, no se le puede borrar, no se le puede quitar, todo tiene que ser eh, escrito de una forma perfectamente. De hecho, en un Sefer Torah, cuando un Sefer Torah se le gasta las palabras, el Sefer Torah se entierra. No sé, ya no es usable más, no es considerado como un Sefer Torah que se puede usar para la lectura de, por ejemplo, de Shabbat o festividades, porque tiene letras que ya están borrosas. Y es interesante, pero pues quería solamente hacer este video sobre este mandamiento, eh, cómo se hacía, cómo se congregaba todo el pueblo para escuchar las palabras que Dios había transmitido a través de Moisés, la ley, el convenio, para que el pueblo pudiera recordar de cada cierto tiempo cuáles eran sus obligaciones, cuáles eran sus deberes como pueblo dentro de un convenio. ¿Qué estamos haciendo hoy para recordar el convenio? Estamos estudiando su palabra, estamos estudiando sus mandamientos, estamos estudiando lo que Él quiere que nosotros hagamos. Sabemos nuestras responsabilidades de acuerdo al convenio, cuáles son los requisitos, las cosas que tenemos que cumplir, guardar, cuál es nuestro conocimiento de los mandamientos del día de hoy. Yo creo que estas preguntas debemos hacérnoslas y a veces en vez de estar eh, como buscando debatir o buscarle razón de ser a todas las cosas, yo creo que debemos dedicar un poco más de tiempo al estudio. ¿Por qué?
Dios nos manda a hacer algo. ¿Qué nos manda a hacer? ¿Por qué y cómo? Porque muchas veces queremos entenderlo, pero realmente no estamos haciendo los pasos, no estamos tomando los pasos debidos para estudiar lo que Él requiere de nosotros. Entonces, pues yo te invito a que el próximo año que se empieza estudiando los mandamientos de nuevo, porque estos son los últimos mandamientos de este año, que te invito a que busques profundizar un poco más en lo que son los mandamientos, el estudio de los mandamientos, la legalidad del mandamiento, por qué se debe hacer, cuándo se debe hacer, dónde se debe hacer. Por ejemplo, la lectura de la Jerjal solamente se puede hacer cuando el Beit Hamidash esté en pie, porque tiene que reunirse todo Israel. No significa que hoy día no se puede hacer, no se puede leer esas partes y se pueda practicar. Sí, se puede practicar, pero el mandamiento, la legalidad, la jurisdicción de ese mandamiento es cuando esté establecido el templo. Y igualmente, muchos mandamientos, el 46% de los mandamientos tiene que ver con el templo. Entonces, si esa es el enfoque de los mandamientos, casi la mitad de los mandamientos tiene que ver con el templo. Pues yo creo que sería sabio estudiar el templo, estudiar los mandamientos que están relacionados con el templo. Eso nos va a ayudar a nosotros a entender la legalidad y nuestra postura, nuestra posición, nuestro rol, nuestra función dentro de los mandamientos, porque hay mandamientos que no se aplican a todo el mundo. Hay mandamientos para la mujer, hay mandamientos que son para los Kohanim, los sacerdotes o los Levim, los levitas. Entonces, a veces, al no estudiar el mandamiento en nuestra ignorancia, podemos estar usurpando y haciendo cosas que no nos corresponden, no son parte de nuestras funciones. Entonces, yo creo que sería sabio estudiar los mandamientos y entender un poco más el corazón de Dios, qué Dios quiere que nosotros hagamos, cómo quiere que lo hagamos, cuándo quiere que lo hagamos. Y yo creo que se eliminarían muchas dudas y muchas preocupaciones que el día de hoy existen. Y yo te invito a que el próximo año estudiemos los mandamientos, nos aferremos a estudiar por cada porción. Nosotros, si vas a la página de mamarrajel.org, puedes ver que nosotros mandamos todo, te puedes suscribir y nosotros mandamos todas las semanas, mandamos los mandamientos que están incluidos en cada porción. También puedes visitar a techuga.tv, donde mi maestro Rico Cortés pone los mandamientos, tiene una lista de mandamientos y las enseñanzas sobre ellos. Entonces, pues yo te invito a que estudiemos los mandamientos para que así nosotros podamos ser más eficientes en el reino, podamos ser más obedientes y podamos gozar de mayor bendición, porque en la obediencia es donde está la bendición. Shalom.